Mi nombre es Ryan Harper, soldado de segunda clase de la Federación Terrana. A los 25 años, nunca imaginé que mi carrera militar me llevaría a una misión tan oscura y aterradora como la que viví en Ctonia. A bordo de la nave estelar Diligencia, un coloso de metal y tecnología, éramos una tropa nueva, compuesta por reclutas recién formados, listos para demostrar nuestro valor. El mando estaba en manos del teniente Marcus Hale, un hombre respetado por su disciplina y habilidad estratégica. Yo, como soldado de baja clase, apenas conocía los detalles de la misión. Solo sabía que estábamos encargados de transportar prisioneros peligrosos a un planeta prisión distante y aislado. La Diligencia era una nave impresionante, equipada con lo más avanzado en tecnología militar. Sus corredores metálicos, repletos de dispositivos de seguridad y sistemas automatizados, exudaban un aura de invulnerabilidad. Sin embargo, esa sensación de seguridad se rompía al conocer nuestro destino, Ctonia. Pocos hablaban abiertamente sobre el planeta prisión, pero las historias susurradas eran suficientes para hacer que hasta los más valientes dudaran. Decían que Ctonia era más que una prisión. Era un cementerio de almas, un lugar donde el mal echaba raíces y proliferaba en las sombras. La misión parecía simple: transportar a los prisioneros en sueño criogénico y entregarlos a las autoridades locales de Ctonia. El sueño criogénico era una práctica común para viajes largos, asegurando que los prisioneros permanecieran en estasis, incapaces de causar problemas. Mientras tanto, nosotros, la tropa, también fuimos inducidos al sueño criogénico, despertando solo cuando estábamos cerca de nuestro destino. La sensación de despertar del sueño criogénico es extraña, como emerger de un largo sueño sin recuerdos, con el cuerpo aún ajustándose a la realidad. Al despertarnos, la atmósfera en la Diligencia estaba cargada de tensión y emoción. Sabíamos que estábamos a punto de entrar en territorio desconocido. Mientras nos preparábamos para el descenso, el teniente Hale reunió a la tropa para una última reunión informativa. Reforzó la importancia de la misión y la necesidad de mantener la disciplina. Sin embargo, incluso con sus palabras firmes, no podía esconder la aprensión en su mirada. Las historias sobre Ctonia habían dejado su marca en todos nosotros, y no podíamos ignorar el escalofrío que recorría nuestra espalda. Durante el descenso, los soldados comenzaron a compartir las leyendas y rumores que habían oído sobre Ctonia. Decían que era un planeta maldito, donde ocurrían cosas inexplicables. Algunos afirmaban que los prisioneros enviados allí jamás regresaban, ni siquiera en registros. Otros hablaban de criaturas que habitaban las profundidades de las instalaciones prisionales, seres que se alimentaban del miedo y la desesperanza de los condenados. Por más que intentáramos reírnos de estas historias, no podíamos evitar la sensación de que había más verdad en ellas de lo que nos gustaría admitir. El teniente Hale intentó mantener la moral alta, diciendo que eran solo historias para asustar a los novatos. Pero hasta él, un veterano de muchas misiones, parecía inquieto. El pesado silencio de la Diligencia durante el descenso solo aumentaba nuestro desconfort. A través de las pequeñas ventanas de la nave, podíamos ver la superficie desolada de Ctonia acercándose, una vasta extensión de roca oscura bajo un cielo perpetuamente nublado. Era como si el propio planeta nos avisara de no aterrizar allí. Pero la misión era clara, y no teníamos otra opción más que seguir adelante. Cuando finalmente aterrizamos, la nave tembló al entrar en contacto con el suelo rocoso de Ctonia. La rampa de desembarque descendió lentamente, revelando el paisaje árido y desolado del planeta. Respiramos hondo y nos preparamos para bajar, armados y listos para cualquier eventualidad. Lo primero que notamos al salir de la nave fue el silencio absoluto. No había ningún sonido de vida, ningún signo de movimiento. Solo el viento frío que soplaba, levantando polvo y haciéndonos sentir aún más pequeños y vulnerables en ese entorno hostil.
La instalación prisional de Ectonia era una estructura imponente, aparentemente esculpida en la propia roca del planeta. Las paredes eran gruesas e impenetrables, con torres de vigilancia que se alzaban como centinelas silenciosos. Esperábamos encontrar un equipo de recepción listo para asumir la custodia de los prisioneros, pero no había nadie. El teniente Hale ordenó que formáramos una línea y nos preparáramos para entrar. Mientras nos acercábamos, no pude evitar sentir que estábamos invadiendo un territorio prohibido, un lugar que no quería ser descubierto. Entramos en la instalación con cautela, armas en mano y sentidos aguzados. Las luces estaban tenues y la oscuridad parecía engullirlo todo a nuestro alrededor. Lo primero que noté fue el olor, un olor acre y metálico que impregnaba el aire, como si algo estuviera pudriéndose allí desde hace mucho tiempo. Las celdas estaban abiertas, vacías y silenciosas. No había señales de lucha o violencia, solo una extraña sensación de abandono. El teniente Hale ordenó que nos dispersáramos y buscáramos señales de vida o alguna pista sobre lo que había sucedido allí. Conforme avanzábamos por los corredores, la sensación de estar siendo observados aumentaba. El silencio era opresivo. Cada paso resonaba como un trueno en los pasillos vacíos. Mis compañeros también parecían sentir el peso de la atmósfera. Sus miradas nerviosas y movimientos cautelosos revelaban el miedo creciente. Sabíamos que algo estaba terriblemente mal, pero no teníamos otra opción más que seguir adelante. Las sombras a nuestro alrededor parecían moverse, y la oscuridad escondía secretos que ninguno de nosotros quería descubrir. La misión, que parecía sencilla en el papel, se estaba convirtiendo en una pesadilla viviente. La instalación penitenciaria de Ectonia se extendía ante nosotros como un laberinto sombrío. Los corredores eran largos y estrechos, con puertas metálicas oxidadas que crujían al mínimo toque. El teniente Hale dividió a la tropa en grupos más pequeños para cubrir más área. Me asignaron al grupo del sargento Collins, un hombre de pocas palabras, pero con una determinación de acero. Mientras nos movíamos por los corredores, la sensación de desolación y abandono aumentaba. El silencio solo era interrumpido por el sonido de nuestros pasos y el ocasional chirrido del metal. La oscuridad era casi palpable, y la iluminación precaria dejaba sombras danzantes en las paredes. Nuestro grupo avanzaba lentamente, revisando cada celda y cada sala. No encontrábamos nada más que polvo y escombros. La ausencia de cualquier señal de vida era perturbadora. ¿Dónde estaban los guardias? ¿Dónde estaban los prisioneros? Estas preguntas resonaban en nuestras mentes mientras continuábamos nuestra búsqueda. De repente, escuchamos un ruido extraño proveniente de una de las salas adelante. Era un sonido bajo, como un gemido distante. El sargento Collins señaló para que nos acercáramos con cautela. Con las armas listas, nos preparamos para cualquier cosa. Entramos en la sala de donde venía el sonido, y lo que vimos nos dejó paralizados por un momento. En el suelo había un cuerpo, claramente uno de los guardias de la prisión. Su rostro estaba contorsionado en una expresión de horror, y su cuerpo presentaba marcas de garras profundas. Era evidente que había sido atacado por algo terrible. El sargento Collins examinó el cuerpo rápidamente, tratando de encontrar alguna pista sobre lo que pudo haber causado esas heridas. La tensión en nuestro grupo aumentaba con cada segundo. Sentía mi corazón latiendo fuerte en el pecho, y el miedo comenzaba a instalarse. Continuamos nuestra búsqueda, ahora con una sensación creciente de urgencia. Si algo había atacado a ese guardia, podría aún estar cerca. Mientras avanzábamos, los sonidos a nuestro alrededor parecían hacerse más fuertes, más amenazadores. Escuché un susurro, como si alguien estuviera llamando mi nombre. Miré alrededor, pero no había nadie. La sensación de ser observado se intensificaba, y estaba seguro de que no estábamos solos. Las sombras parecían moverse, y la oscuridad parecía cobrar vida propia. El miedo se transformaba en pánico. Fue entonces cuando escuchamos el primer grito.
Venía de otro grupo, que estaba en un corredor adyacente. Corrimos en dirección al sonido, solo para encontrar una escena de carnicería. 2 de nuestros compañeros estaban en el suelo, sus cuerpos desgarrados de manera brutal. Las marcas de garras eran inconfundibles. El teniente Hale llegó poco después. Su expresión de shock y horror reflejaba la nuestra. Nos ordenó que nos agrupáramos y nos preparáramos para una posible pelea. Algo nos estaba cazando, y no teníamos idea de qué era. Mientras nos preparábamos, escuché nuevamente ese susurro, esta vez más claro y cercano. Era como si la misma oscuridad estuviera hablando conmigo, llamando mi nombre. Miré alrededor, tratando de localizar la fuente del sonido, pero no había nada más que sombras. El teniente Hale nos ordenó que nos moviéramos a una zona más segura, pero la sensación de peligro inminente no desaparecía. Con cada paso, sentía como si algo estuviera a punto de atacarnos. El miedo se apoderaba de todos nosotros, y la tensión era casi insoportable. De repente, una de las sombras se movió. Era rápida y silenciosa, casi imperceptible. Antes de que pudiéramos reaccionar, una criatura horrenda surgió de las tinieblas. Tenía una apariencia xenomórfica, con piel negra y ojos brillantes como brasas. Sus dientes afilados brillaban con la luz tenue, y sus garras eran largas y mortales. La criatura atacó con una velocidad impresionante, derribando a 2 de nuestros soldados antes de que pudiéramos abrir fuego. El sonido de los disparos resonó por los corredores, pero parecía tener poco efecto sobre la criatura. El pánico se instaló completamente. Intentamos retroceder, pero la criatura continuaba persiguiéndonos, moviéndose con una agilidad aterradora. El teniente Hale gritaba órdenes, tratando de organizar nuestra defensa, pero la situación se salía de control. La criatura atacaba sin piedad, y vi a más de mis compañeros caer bajo sus garras. Era una lucha desesperada por la supervivencia, y con cada segundo que pasaba, parecía que no teníamos ninguna oportunidad. El sonido de los disparos y los gritos llenaba el aire, mezclándose con el sonido de los pasos de la criatura en las sombras. En un momento de desesperación, logré separarme del grupo principal, corriendo por un corredor lateral. Escuché al teniente Hale gritar para que regresara, pero el miedo me impulsaba hacia adelante. Sabía que no podría enfrentar a esa criatura y sobrevivir. Mis pasos resonaban en los corredores vacíos mientras trataba de encontrar una ruta de escape. Las sombras parecían cerrarse a mi alrededor, y la sensación de estar siendo cazado era casi insoportable. El sonido de los gritos de mis compañeros se hacía cada vez más distante. Finalmente, llegué a una sala que parecía ser un centro de control. Las pantallas estaban rotas y los dispositivos apagados, pero había una salida de emergencia marcada en el mapa en la pared. Sin perder tiempo, seguí las instrucciones del mapa, moviéndome lo más rápido que pude. Oía a la criatura detrás de mí, sus pasos rápidos y pesados. Sabía que mi tiempo se estaba agotando. Al doblar la última esquina, vi la salida de emergencia adelante. Corrí con todas mis fuerzas, sintiendo el calor de la respiración de la criatura en mi nuca. Salté por la puerta, la cerré detrás de mí y la aseguré. Estaba a salvo, por ahora. Encerrado en la sala de control, mi mente corría con pensamientos frenéticos. Los gritos y sonidos de lucha del exterior me perseguían, aunque ahora estaba temporalmente a salvo. Mi respiración era rápida y superficial, y luchaba por calmarme. Sabía que no podía quedarme allí para siempre. La criatura eventualmente encontraría una manera de entrar. Busqué alrededor de cualquier cosa que pudiera usar como arma o herramienta. Había pedazos de metal roto y algunos cables esparcidos por el suelo, pero nada que pareciera útil contra el monstruo afuera. Mis pensamientos volvían a mis compañeros y la culpa se asentaba pesadamente en mi pecho. Había dejado a todos atrás, corriendo para salvar mi propia vida. La imagen de sus rostros, contorsionados de terror y dolor, no salía de mi cabeza. Sabía que muchos de ellos estaban muertos o heridos,
y la sensación de impotencia era abrumadora. Traté de bloquear esos pensamientos, enfocándome en encontrar una salida. Había una pequeña ventana en la sala, pero estaba cerrada y cubierta por rejas. No sería fácil escapar por allí. De repente, escuché un sonido proveniente del pasillo. Era un sonido suave, casi un susurro, pero diferente de lo que había oído antes. Parecía una voz, pero no una voz humana. Acercándome cautelosamente a la puerta, me di cuenta de que la criatura estaba comunicándose de alguna manera. Las palabras eran ininteligibles, pero la intención era clara. Me estaba cazando, llamándome. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral y me aparté rápidamente de la puerta. Necesitaba encontrar otra manera de salir antes de que fuera demasiado tarde. Mi mirada se volvió hacia el mapa en la pared nuevamente. Había una ruta de escape que conducía a un hangar de naves de emergencia. Era mi mejor oportunidad, pero el camino pasaba por varios pasillos que podrían estar infestados de criaturas. No tenía opción. Quedarme allí significaba una muerte segura. Respiré hondo, reuniendo todo el coraje que me quedaba, y me preparé para salir. Tomé un pedazo de metal como arma improvisada y abrí la puerta lentamente, intentando hacer el menor ruido posible. El pasillo estaba oscuro y silencioso, pero la sensación de estar siendo observado era intensa. Me moví rápidamente, manteniéndome cerca de las paredes y evitando las áreas iluminadas. Cada sombra parecía ocultar un peligro, y mi paranoia aumentaba con cada paso. Cuando doblé una esquina, vi algo que me hizo detenerme abruptamente. Había más cuerpos, soldados y guardias, todos brutalmente asesinados. El olor a sangre y muerte era abrumador, y tuve que luchar contra la náusea que subía por mi garganta. Seguí adelante, forzándome a no mirar los cuerpos. Cada pasillo que pasaba parecía un laberinto de terror y muerte. Mis nervios estaban a flor de piel, y cada pequeño ruido me hacía saltar. Finalmente, llegué a una puerta marcada como hangar de emergencia. Mi corazón se aceleró con una mezcla de esperanza y miedo. Si lograba llegar a una nave de escape, podría salir de esta pesadilla. Pero al abrir la puerta, fui recibido por una visión que me paralizó. El hangar estaba en ruinas. Las naves de emergencia estaban destruidas, esparcidas en pedazos por el suelo. Había señales claras de lucha, con cuerpos de prisioneros y guardias por todas partes. La criatura, o tal vez varias de ellas, habían pasado por aquí. Mi desesperación aumentó. Mi única ruta de escape parecía inutilizada. Caminé por el hangar, buscando cualquier cosa que pudiera aún funcionar. Un pequeño panel de control cerca de la pared llamó mi atención. Corrí hasta él, esperando que pudiera activar algún mecanismo de emergencia. El panel estaba dañado, pero algunos de los sistemas aún respondían. Logré activar una revisión de las naves restantes, y, para mi sorpresa, una aún estaba funcional. Era una nave pequeña, escondida en un rincón del hangar, casi fuera de vista. Corrí hacia ella, sintiendo una nueva ola de esperanza. Subí a bordo y comencé a revisar los sistemas. La nave parecía estar en buenas condiciones, a pesar de la destrucción a su alrededor. Encendí los motores, esperando que el ruido no atrajera más criaturas. Mientras preparaba la nave para despegar, escuché un sonido que hizo que mi sangre se helara. La criatura estaba cerca, sus pasos pesados resonando por el hangar. Aceleré el proceso, ajustando los controles e iniciando la secuencia de despegue. Las luces de la nave se encendieron y los motores comenzaron a rugir. El sonido atrajo la atención de la criatura y la vi acercándose rápidamente. Presioné todos los botones, intentando despegar antes de que fuera demasiado tarde. La nave tembló y se elevó del suelo, y solté un suspiro de alivio. La nave se lanzó fuera del hangar, y miré hacia atrás, viendo a la criatura volverse cada vez más pequeña a medida que ascendíamos. Pero el alivio fue temporal. Estaba solo en el espacio, rodeado por la oscuridad. La sensación de desesperación seguía presente, y sabía que nunca olvidaría los horrores que había presenciado. La nave tenía suficiente combustible
para llevarme a un puesto avanzado cercano, pero el impacto psicológico de lo que viví permanecería para siempre. Estaba a salvo, pero al mismo tiempo eternamente marcado por la pesadilla de Ctonia. Mientras la nave se alejaba del planeta, intenté procesar todo lo que había sucedido. Las imágenes de mis compañeros caídos, las criaturas mortales y la constante sensación de estar siendo cazado se mezclaban en mi mente. Mi cuerpo temblaba de agotamiento y adrenalina. El panel de control mostraba la ruta hacia el puesto avanzado más cercano, pero cada minuto parecía una eternidad. Mi corazón seguía acelerado y el silencio del espacio parecía más amenazante que nunca. De repente, los sensores de la nave detectaron un movimiento detrás de mí. Miré la pantalla y vi algo que me heló la sangre. Una de las criaturas se había aferrado al casco de la nave e intentaba entrar. La criatura golpeaba con fuerza y podía escuchar el sonido amortiguado de sus ataques. No sabía cuánto tiempo podría resistir la nave antes de que lograra entrar. Intenté aumentar la velocidad, pero el riesgo de dañar la nave era alto. Estaba atrapado en una carrera contra el tiempo y la muerte. Las luces del panel parpadeaban mientras intentaba maniobrar la nave. La criatura seguía golpeando el casco y podía ver pequeñas fisuras formándose. Cada golpe resonaba por la nave, aumentando mi sensación de pánico. El tiempo se agotaba y necesitaba encontrar una manera de deshacerme de la criatura. El miedo y la desesperación me consumían, pero sabía que no podía rendirme. Si esa cosa entraba, sería el final. Tenía que pensar rápido. Recordé un protocolo de emergencia que había estudiado durante el entrenamiento. Había un procedimiento para liberar una explosión de aire presurizado para alejar objetos o criaturas del casco. Corrí hacia el panel de control, buscando el botón correcto. Las instrucciones eran claras, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía acertar los botones. Finalmente, encontré el comando y lo presioné con todas mis fuerzas. Hubo un ruido ensordecedor cuando el aire presurizado fue liberado. Miré por la ventana de la nave y vi a la criatura siendo lanzada lejos por el chorro de aire. Su forma se retorcía y giraba en el vacío del espacio, desapareciendo en la oscuridad. Solté un suspiro de alivio, pero sabía que no podía bajar la guardia. La nave estaba dañada y necesitaba llegar al puesto avanzado lo más rápido posible. Volví a verificar los sistemas y ajusté la ruta. El panel mostraba que aún había algo de combustible y que la nave estaba operativa, pero la estructura estaba comprometida. Cada segundo contaba y sabía que necesitaba mantener la calma. La adrenalina corría por mis venas, pero intenté concentrarme. El espacio a mi alrededor era vasto y silencioso, pero la sensación de peligro aún persistía. Estaba solo, pero la amenaza de las criaturas todavía parecía presente. Miré los sensores y revisé la ruta nuevamente. El puesto avanzado estaba a unas horas de distancia, y solo podía esperar que la nave aguantara hasta llegar allí. Durante el viaje, mis pensamientos regresaron a mis compañeros y a la misión. ¿Qué había salido mal? ¿Por qué nadie nos advirtió sobre las criaturas? La sensación de traición y rabia crecía dentro de mí. Habíamos sido enviados a una misión sin información crucial, y eso había costado la vida de muchos. Me prometí a mí mismo que, si lograba salir vivo de esto, buscaría respuestas. Alguien tenía que ser responsabilizado por esta tragedia. La oscuridad del espacio parecía reflejar la oscuridad en mi mente. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables, avisté el puesto avanzado en los sensores. La estructura metálica brillaba a la distancia, una promesa de seguridad. Me sentía exhausto, pero el alivio estaba cerca. Ajusté los controles y preparé la nave para el aterrizaje. El panel de comunicación crujió y una voz calmada y profesional pidió identificación. Expliqué la situación tratando de mantener la voz firme. La autorización fue concedida y guié la nave hacia la dársena de aterrizaje. Al tocar el suelo del puesto avanzado, una ola de emoción me dominó. Estaba a salvo, al menos por ahora.
Bajé de la nave con pasos temblorosos y fui recibido por un equipo médico. Ellos hicieron preguntas, revisaron mis signos vitales y me condujeron a una zona de cuarentena. Mientras me examinaban, los recuerdos de los horrores que había presenciado inundaban mi mente. Conté todo lo que sabía y el equipo escuchó en silencio, con expresiones serias. Sin embargo, el alivio inicial pronto dio paso a una nueva sensación de pavor. El equipo del puesto avanzado parecía preocupado y empecé a darme cuenta de que quizás los horrores de Ctonia eran solo el principio. ¿Qué más había allá afuera, esperando en las sombras del espacio? ¿Acaso las criaturas que enfrentamos eran solo una pequeña parte de una amenaza mayor? Mientras esperaba respuestas, la sensación de desesperación e incertidumbre crecía. Estaba a salvo por ahora, pero el verdadero terror de Ctonia aún se cernía sobre mí, una sombra que nunca se disiparía. Mientras estaba sentado en la zona de cuarentena del puesto avanzado, no podía alejar la sensación de terror que me envolvía. Las paredes metálicas a mi alrededor parecían cerrarse, reflejando la opresión que sentí desde el momento en que desperté del sueño criogénico. Los médicos y científicos que me examinaban mantenían una expresión seria, anotando cada detalle de lo que decía. Conté sobre la misión, sobre los prisioneros, sobre las criaturas. Cada palabra traía de vuelta los horrores que había presenciado. Después de horas de interrogatorio, me llevaron a una pequeña sala donde finalmente pude descansar. Estaba exhausto, tanto física como mentalmente. Me acosté en una cama dura y fría, pero no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de mis compañeros muertos, escuchaba sus gritos. La imagen de las criaturas me perseguía, y la sensación de estar siendo observado nunca desaparecía. Incluso aquí, en un puesto avanzado supuestamente seguro, el miedo permanecía. Pasaron días y fui mantenido en aislamiento. El equipo del puesto avanzado me traía comidas y verificaba mi condición regularmente. Había un silencio extraño entre ellos, una tensión que podía sentir. Sabía que estaban discutiendo qué hacer a continuación. Finalmente, me llamaron a una reunión con el comandante del puesto. Entré en la sala de conferencias sintiendo el peso de las expectativas y del miedo. El comandante, un hombre de apariencia austera, me miró con seriedad. Después de la reunión, fui liberado de la cuarentena, pero aún mantenido bajo vigilancia. El puesto avanzado comenzó a prepararse para investigar Ctonia, pero había una sensación de incertidumbre y miedo en el aire. Muchos soldados y científicos eran reacios a regresar a ese lugar. Mientras tanto, yo intentaba recuperarme de los traumas, pero era difícil. Las noches eran largas y llenas de pesadillas, y el día no ofrecía mucho alivio. Los recuerdos de lo que sucedió estaban siempre presentes. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos del puesto, encontré a uno de los oficiales con los que había hablado en la reunión. Me llamó a un lado y me preguntó si sabía algo más, algo que no había contado. Miré en sus ojos y dije la verdad. No sabía. Todo lo que viví en Ctonia parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Asintió, pero pude ver la duda en su rostro. Parecía que nadie realmente creía en la magnitud del horror que había enfrentado. El puesto avanzado decidió enviar un nuevo equipo para investigar Ctonia. Fui invitado a participar como consultor, pero rechacé. La idea de volver a ese lugar era insoportable. Observaba desde lejos mientras el nuevo equipo se preparaba, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. Ellos iban hacia lo que consideraba un suicidio. Las criaturas que encontramos no eran algo que pudiera combatirse con armas y valentía. Eran algo más allá de nuestra comprensión, algo que pertenecía a las pesadillas más profundas. Cuando el nuevo equipo partió, sentí un dolor profundo en el pecho. Sabía que muchos de ellos no volverían. El tiempo pasaba lentamente, cada día una lucha contra la ansiedad y el miedo. Finalmente, después de semanas de espera, llegó un mensaje del planeta.
El nuevo equipo había encontrado evidencia de las criaturas, pero también algo más. Había señales de que las criaturas no eran nativas de Ctonia. Eso significaba que podrían estar en otros lugares, tal vez incluso más cerca de lo que imaginábamos. La noticia trajo un nuevo tipo de pavor. Si las criaturas podían extenderse, entonces nadie estaba realmente a salvo. El puesto avanzado entró en alerta, reforzando defensas y preparando evacuaciones de emergencia. El miedo a una invasión comenzó a crecer. Las personas a mi alrededor estaban cada vez más tensas, y la sensación de peligro inminente era palpable. Estaba atrapado en un ciclo de miedo y desesperación, sin saber qué le deparaba el futuro. Al final, fui transferido a una estación más segura, lejos de Ctonia. El horror de ese planeta nunca me dejó, pero ahora tenía una nueva misión: asegurarme de que la verdad sobre Ctonia fuera conocida y de que se tomaran medidas para proteger a otros. El trauma y la pérdida eran profundos, pero la voluntad de sobrevivir y luchar contra lo desconocido me daba fuerzas. La oscuridad aún me rodeaba, pero estaba decidido a enfrentar el terror de frente, aunque el futuro pareciera cada vez más sombrío.